cuidémonos del adulterio, de la fornicación. Los invito ahí, ¿verdad?, para que lean la Biblia, para que estén ahí. Es este versículo que estamos enfocándonos, ¿verdad? Pero hay varios versículos que vamos a leer. Nosotros sabemos que en el mundo, ¿verdad?, la gente inconversa, pues la gente inconversa piensa diferente que nosotros y ellos hacen como ellos quieren, ¿verdad? La gente inconversa que no conoce a Dios. Algunos dicen que conocen a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, pero en realidad hacen las cosas de las que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? De cuidémonos, dice, del adulterio y de la fornicación. Sabemos que eso es una palabra fuerte, ¿verdad?, del adulterio y la fornicación, porque sabemos, uno como hijo de Dios, pues ya es templo morada del Espíritu Santo. Pero todos pecamos, todos son diferentes, mucha gente dice, pues sí, pero esto es uno de los pecados más fuertes, porque es el templo y morada del Espíritu Santo, la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de comprender que como hijo de Dios que somos, debemos vivir bajo nuevos valores y principios morales y espirituales, ¿verdad? Ya no bajo los esquemas culturales y tradicionales del mundo, sino bajo los principios y valores de Dios, del cual cada uno de nosotros formamos parte de los que recibimos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que nosotros no debemos vivir en fornicación y en adulterio. Aunque para el mundo eso es muy normal. Eso es muy normal para el mundo, no, ¿verdad? Dice que, pero para un cristiano no es normal, ¿verdad? Un cristiano no puede estar viviendo enredado en adulterio y en fornicaciones. Ya un cristiano no puede estar haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos de tratar de vivir una vida alejada del adulterio y de la fornicación. Como hijos de Dios nosotros tenemos que estar alejados de esas cosas, de esas inmundicias que a Dios no le agradan. ¿Por qué el adulterio, la fornicación? Porque el adulterio y la fornicación significan que somos vencidos por el pecado. Cuando uno entra en esas cosas, cuando uno anda otra vez en la fornicación y en el adulterio, es que eso es lo que significa. Vamos a leer la palabra de Dios aquí. Mire lo que Dios nos habla, según de Pedro 2, 18, 19. Ahí lo invito para que vaya viendo. Este tema está muy interesante, porque la palabra de Dios, ustedes saben que es la comida todos los días. Y este tema no tan fácil la gente lo toma, no lo agarra. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos oír lo que Dios nos dice, pero es mejor oír la palabra de Dios a tiempo que perdernos en el infierno un día. Porque no todo lo prueba nuestro Dios. A lo mejor el hombre lo probará, pero Dios no aprueba estas cosas que vamos a ir ahí caminando, ¿verdad? Pues sabiendo, dice la palabra de Dios aquí en el 18, según de Pedro 18, 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, de los que habían huido. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Cristo a nosotros ya nos ha hecho libres, ya nos hizo libres, pero ese Satanás quiere hacernos nuevamente esclavos del pecado. Él quiere que nos volvamos a lo mismo y nos seduce él con las concupiscencias de la carne. ¿Por qué? Por medio del adulterio, de la fornicación. ¿Por qué? Cuando estamos muy débiles, ¿verdad? Cuando no estamos bien buscando a Dios, cuando no estamos en la oración, cuando no estamos, ahí andas débil y ahí es cuando el enemigo te agarra. Ahí porque sabe que el adulterio y la fornicación es algo bien terrible. Todo tiene esas consecuencias grandes que vienen, consecuencias terribles. Ya Cristo te libertó. Ya nos libertó Cristo de ese pecado tan grande, ¿verdad? Lograste salir del adulterio en el cual estabas enredado por mucho tiempo y no podías salir de esas cosas tan tremendas, ¿verdad? Pues nosotros ya te saliste de ahí, ya no quieren. ¿Y por qué te quieres volver otra vez a enredar en ese pecado tan fuerte? ¿Por qué lo volviste a hacer? Si ya te había salido ese pecado donde el diablo te tenía enredado. ¿Por qué? Las consecuencias son grandes, son fuertes las consecuencias. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 de Pedro 20, 21. Aleluya, gloria al Señor. 20, 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia y que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio verdadero, dice, del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, dice,
del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos su postrer estado y se viene a ser peor que el primero. Fíjate con las consecuencias que trae el pecado del adulterio, de la fornicación. Dice que porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Las artimañas del enemigo nosotros las tenemos que conocer, hermanos, como hijos de Dios. Nosotros tenemos que conocer esas artimañas del enemigo, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Todas las artimañas del diablo son enfocadas en rendirse. Lo que el diablo quiere es que nosotros volvamos a rendirnos a ese pecado otra vez, ante la tentación del pecado, que volvamos ahí. El enemigo es lo que él quiere, hacernos volver a caer. Que nosotros caigamos en esa tentación del adulterio y de la fornicación, porque eso es bien tremendo, ¿verdad? Eso no, mira lo que dice la palabra en Proverbios 7, vamos a leer Proverbios 7. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Del 13 al 22 vamos a leer. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a su grey y no sabe que es en contra su vida hasta que sea la que la saeta traspasa su corazón, que sabemos que eso es camino de muerte, ¿verdad? Al hombre le parece que es camino derecho, pero es camino de muerte, el adulterio, la fornicación. Es algo bien tremendo y trae las consecuencias, unas consecuencias tremendas que te acarrea la primera, cuarta generación. Y luego muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando eso? Muchas veces como hija de Dios te advirtieron que no te casaras con ese hombre que era un impío, que no conocía del Señor, pero tú quisiste hacerlo como quiera y entonces, no, pues ahora me voy a casar con un hijo de Dios, pero ya te habías casado con el otro. La Biblia está hablando de que cuando ya dos hombres se juntan, un hombre y una mujer, cuando se casan, ya es una sola carne. Ya es una sola carne. Entonces, si te casas con otro y con otro, imagínate, vas a estar carne con uno, carne con la otro y con lo otro. Qué tremendo eso. Y la maldición va a acarrearte siempre hasta la cuarta generación. A tus hijos les va a alcanzar esa maldición tan tremenda. Tus hijos van a repetir lo mismo que hiciste tú, lo van a repetir tus hijos. Por eso Dios nos alerta de estas cosas. A lo mejor muchas veces hay gente que se arrepintió de corazón, a lo mejor anduvo en fornicación, adulteró, se arrepintió de corazón, y bueno, Dios la perdona y todo, pero la consecuencia ahí va a estar. Esa consecuencia, ese terrible pecado, porque es el templo y el cuerpo de nuestro templo del Espíritu Santo y morada del Espíritu Santo. Por eso Dios nos alerta y tiene que estar nosotros cuidando, tenemos que cuidarnos del adulterio y de la fornicación, porque eso es terrible y va a alcanzar hasta la cuarta generación a nuestros hijos, que ellos ni culpa tienen de nada, pero por el pecado de uno les va a alcanzar a ellos por nosotros hacer cosas que a Dios no le agrada, porque muchas veces hay gente que en el mundo, como le digo, pues en el mundo puedes hacer lo que tú quieres, porque pues ahí pues él dice que el mundo está bajo el maligno. Pero como hijos de Dios es muy diferente. Ya no te puedes casar. Solamente Dios dice que las que se pueden casar son las viudas. Ahí no se pueden casar ya. Ay, pero es que a mí me dijeron que yo me tenía que casar con este y yo me casé, pero como quiera anduviste con él, tuviste tus hijos con él y luego ya lo quiero dejar. Déjame decirte que Dios esas cosas no las aprueba. Las apruebas si tú te separas de ese hombre porque estás en adulterio, lo convertiste en adulterio, entonces Dios aprueba esas cosas. Pero si tú, como quiera, te casaste sabiendo que eres es adulterio y el hombre otro es adultero, se casó con la adúltera o el adúltero, eso también va a tener muchos problemas. Esas cosas Dios no las va a aprobar ahí arriba. Aquí el hombre las aprobará, Dios no las va a aprobar. Aquí su palabra es muy clara, solamente dice las viudas se pueden casar. Y si tu marido está vivo, dice quédate con él,
O sepárate, si te golpean, pues te va a matar o algo, mejor sepárate, pero dice quédate sola, o si quieres volver con él, que se reconcíliate con él, o quédate sola, pero ya no me vas a buscar otro. Y otra, hay gente que en el pueblo de Dios, no digo aquí donde estoy yo, en general estoy hablando, hay gente que se casa una, se casa otra, se casa otra vez, y ¿tú crees que Dios está probando esas cosas? Hermanos, la consecuencia es tan grande de enfermedades, de miseria, de ruina, de que tus hijos andan en pleitos a cada momento, de andan en droga, andan en alcohol, andan en tantas cosas, y preguntamos, ¿pero por qué? Porque esa consecuencia nos va a seguir hasta la 4ª generación por haber desobedecido a nuestro Dios, por haber hecho cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad? Bueno, Verónica Oresti, que Dios la bendiga, gracias por estar sintonizando. Y bueno, pues como les digo, ese tema es tremendo, ¿verdad? No cualquiera quiere estar hablando del adulterio, de la fornicación, pero hay que hablar esas cosas. ¿Para qué? Para que la gente tenga más cuidado y cuidar nuestro cuerpo, porque es el morada del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos estar haciendo esas cosas porque va a traer consecuencia, una consecuencia tremenda. Por eso dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y nosotros sabemos cómo maquina el enemigo. Si tú estás débil, no buscas a Dios en oración, el diablo te va a agarrar fácil y te va a llevar al pecado más que él quiere que llegues, a la fornicación, el adulterio. Porque sabe que el adulterio y la fornicación ahí va a ser destrucción. Aún así que ya te hayas arrepentido y que le digas, perdóname, Señor, y porque pues lo hice y pues perdóname, Señor, estoy arrepentida. Bueno, te arrepentiste de corazón, Dios te perdona, pero la consecuencia ahí va a estar. La espada, la vara no se va a quitar de tu vida hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Por haber sido desobedientes. Por eso dice que valía más no haber conocido a nuestro Dios, no haber conocido el santo mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno ya conoce al Señor es muy difícil. Ay, pero dice la gente, pero si él también él robó, él mira anda haciendo estas cosas. Y sí, son pecados también fuertes que a Dios no le agradan todos sus pecados. Andan en droga, andan en alcohol, pero uno de los pecados más fuertes es el adulterio y la fornicación, porque ese es el morada y el cuerpo y morada del Espíritu Santo el cuerpo. Por eso es donde tenemos que cuidarnos, porque esa maldición te va a seguir y hasta los hijos les va a llegar. ¿Por qué? Por no cuidar el santo mandamiento, por no ser obedientes a lo que Dios nos habla. Hermanos, por eso es lo que dice, mira, todas las artimañas del diablo son enfocadas en rendirnos ante la tentación del pecado. Vamos a leer Proverbios 7 del 22. A ver, 7. Bueno, eso ya lo leímos. Por eso yo les digo, hermanos, no podemos engañarnos. No nos engañamos. Si estás tú en una relación de fornicación o de adulterio, no has conquistado a nadie. Al contrario, el pecado ha conquistado tu vida para poder traerte dolor y angustia, amargura a tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste vencido por el pecado. En vez de ser vencidos por las cosas de su palabra, por lo que Dios nos manda, ¿verdad? No, somos vencidos por el pecado. Eso es tremendo. Ahora vamos a otra cosa aquí, hermanos, el segundo punto. ¿Por qué el adulterio y la fornicación trae consecuencias ¿Por qué creen que ustedes traen? Porque traen consecuencias dolorosas, angustiosas. Y tú, un matrimonio que ves que hubo adulterio, que hubo fornicación, claro, por el hombre, por la mujer, va a haber pleitos, va a haber odios, porque van a estarse recordando a cada momento todo lo que hicieron uno y otro. Los hijos la van a llevar, los hijos se dan cuenta de todo, pero lo más terrible es que esos hijos van a hacer lo mismo. Y entonces tú vas a ver las angustias que vas a pasar cuando tus hijos hagan lo mismo, o que les haga lo mismo, van a estar, ese es el dolor que vas a estar tú viendo. Dios va a permitir todas esas cosas, como el rey David, ¿verdad? ¿Qué pasó con David? Era un hombre conforme al corazón de Jesús, de Dios, era un hombre bueno, tenía un corazón bueno, pero le agarró también, le entró la pereza, no le iba a la Biblia, me imagino yo, ya no hacía las cosas de Dios, y le entró la pereza, y entonces ahí ahí fue cuando sus ojos vieron. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos. ¿A quién vas a mirar? Fíjate dónde miras, a los pasos que das, qué vas a hacer, porque con Dios no se juega. No juguemos con el pecado porque trae consecuencia. Nuestra vida ya no va a ser igual cuando te vuelves en tu matrimonio. Va a haber puro pleito, va a haber puro odio, va a haber puro rencor,
¿Por qué? Porque la consecuencia ahí está del pecado. Aunque andemos sonriéndonos, andemos haciendo cosas, pero tú sabes lo que estás pasando cuando tú hiciste eso. Hay gente que lo ha hecho. En el pueblo de Dios se vuelven a casar, pero nomás el único que se puede casar es la viuda o el viudo. Ay, es que a mí me dijeron que me tenía que casar con este y me casé y bien que andabas con él. Entonces era porque tu decisión, tú ya te casaste, ya te amolaste, ya ni modo. O se queda sola mi hija o mi hijo, se queda solo o se vuelve a juntar con su marido o se queda solo. A menos de que se le muera su marido o su mujer, entonces sí, se puede casar. Pero porque Dios no aprueba estas cosas. Ay, pero ya me casé y yo sé que estábamos en adulterio, pero ya me casé, ya no hay problema. No, esas cosas Dios no las va a aprobar, por eso ahorita Dios nos lo dice. Por eso muchas veces nos damos cuenta de que estamos sufriendo en el matrimonio muchas cosas. ¿Por qué? Porque no obedecimos a Dios, no cuidamos el templo del Espíritu Santo, no lo cuidamos. Tenemos que saber que las consecuencias del adulterio en la vida de un hijo de Dios son diferentes a las de un inconverso. No hagamos lo que los inconversos hacen. Esa gente un día a lo mejor va a venir a Dios y se va a dar cuenta de que eso es malo y que ya no lo debe hacer. Pero en el pueblo de Dios, sabiendo que es malo y lo hacen, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios va a probar esas cosas un día? Dios no va a probar esas cosas. Dios no las... ya me casé. No, eso no está aprobado por Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver las consecuencias que van a traer a nuestra vida. Terribles consecuencias. Si nos preguntamos nosotros por qué es así esto, bueno, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Hebreos 12, 6, 7 dice, aquí en Hebreos. Aleluya, santo eres, Señor. Aleluya. Aquí en Hebreos nos habla muy claro la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, ¿dónde está? Por eso uno tiene que cuidar el testimonio, hermanos, como hijo de Dios. Ya como hijo de Dios tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra vida? Nada, ¿verdad? No, vamos a estar como los inconversos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y luego, ¿por qué, Señor, me está pasando todo esto si te sirvo? ¿Por qué, Señor, me está pasando? ¿Por qué cada rato viene? ¿Por qué? Porque todo, como les digo, todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Vivir en adulterio y en fornicación nos expone a la disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué me vienen esto? ¿Por qué? Porque Dios nos va a disciplinar por haber desobedecido a nuestro Dios. El Señor usa nuestro mismo pecado como parte de nuestra disciplina. Proverbios 22:14, mira lo que dice la palabra de Dios. Foso profunda es la boca de la mujer extraña. Dice, y aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella presa. Si tú sigues en la fornicación y el adulterio, déjame decirte que estás presa en el pecado, y ahí es donde van a estar las terribles consecuencias. ¿Qué tenemos qué tenemos nosotros, hermanos, que comprender? ¿Qué tenemos que comprender como hijo de Dios? ¿Verdad? Para cuidarnos de la fornicación, del adulterio. Ahora vamos a hablarle a los solteros. Dice que a los solteros nos llama a Dios, dice, tu cuerpo no es para fornicación, sino para agradar a Dios y esperar a la persona que Dios tiene para tu vida, para unirse en matrimonio. Mira lo que dice 6:13. Aleluya, gloria al Señor. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y para el cuerpo. Para el Señor y para el cuerpo. Hay gente que hay jóvenes que se van a casar en cristianos, ¿verdad? Ay, me voy a adelantar, pues que al cabo ya me voy a casar con el mismo, hombre. Y tiene que ver mucho. Y luego ya te casas y ves que están saliendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque te adelantaste. La gente no te vio, pero aquel todo lo apunta. Nuestro Dios todo lo apunta. Por eso a los jóvenes se les dice uno, ¿verdad? Cuiden su cuerpo, ¿verdad? Porque es templo y morada del Espíritu Santo. Cuiden el cuerpo porque aunque se casen con el mismo, ya se van a casar, pero la consecuencia va a venir si desobedeció a nuestro Dios. Como le digo, los pastores nosotros no miramos, pero nuestro Dios todo lo mira. Ese es lo bueno, que Dios todo lo mira. Tenemos que cuidarnos de la fornicación, del adulterio. Aleluya, Señor.
Todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que estar cuidando a nuestro Dios siempre. Si estás viviendo en fornicación, en adulterio, hermana, si ustedes están, ¿verdad? Si ustedes están viviendo esas cosas en la fornicación, cásate, arregla tu vida. Dios es el que Dios quiere que te apartes de ese pecado. Él te ayudará si tú le pides, Señor, ayúdame, yo no puedo estar en eso, pero apártate de la fornicación, del adulterio. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartéis de fornicación. Tesalonicenses 4:3. Si ya estás viviendo con tu pareja, no te conformes a vivir nada más así. Cásate, ordena tu vida, ¿verdad? Ordena tu vida, cuida tu matrimonio, no la contaminas también con el adulterio, porque todo tiene consecuencia. Que cada uno de vosotros, dice, sepa tener a su propio esposo en santidad, a su esposa en santidad y en honor. Que todo lo que nos pide nuestro Dios, hermanos, arregla tu situación con tu esposo o esposa y no esperes que Dios aprobará una relación de adulterio. 1 Corintios 7:10-11 dice, estén unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, dice, y si se separa, ¿qué es? Y sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los que están sufriendo a causa del adulterio, a la fornicación de sus parejas, hermanos, recuerden que tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra los huestes influencias del enemigo, y tienes que pelear espiritualmente todas esas cosas, ¿verdad? Tú tienes que pelear por tu matrimonio. Recuerda que el amor es la mejor arma de nuestro Dios, que Él es el que nos ha dado esa mejor arma. Dice que el amor permanece, la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si tú te pones en el amor, tú resistes el amor, que es mejor el amor, sabes bien, algo va a haber grande, va a ser grande Dios en tu pareja. No, pero el hecho de la mirada para otro lado, es que me golpeó, es que me hizo el otro. Pero si tu esposo no te engañó, tú no te puedes separar. Y sepárese, pero se queda sola sin casarse. Y bueno, pues hermanos, que Dios me los bendiga. Se llegó el tiempo. Padre bendito, poderoso, ponemos cada persona que esté escuchando en tus manos, Señor, que sea usted bendiciéndolos, Señor, dándoles todo lo que necesitan, Señor, que aguárdalos de la fornicación, del adulterio, Padre, porque sabemos que ese pecado es terrible, Padre. Te pedimos por cada persona, Señor, que está haciendo esas cosas, que está en desobediencia, pero declaramos, Padre, que van a obedecerte, Padre, que si está en adulterio va a dejar ese hombre, no se va a casar, Padre, hasta que esté muerto el hombre, su esposo, Señor, se puede casar, menos no, Padre, pero nosotros clamamos por esa gente, Padre, que esté en adulterio, en la fornicación, que usted no apruebe esas cosas, Padre, las ponemos en tus manos y que sea ellas abriendo sus oídos a tu santa palabra, a tu santo mandamiento, Padre, para que todo les salga bien. Gracias te doy, Señor, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén, y hasta el próximo martes, Mujer de Fe, muchas bendiciones para todos los que están escuchando. Amén, amén, amén.